a la segunda, vamos a dar inicio a la segunda sesión del seminario La Estética de Lacan, a nombre de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas Estética de Kant. de la Universidad Católica, ¿sí? De la especialidad de Filosofía y, digamos, de la voluntad interdisciplinaria de la universidad. Queremos darles la bienvenida y darle la bienvenida también al profesor Javier Burman, con quien vamos a tener ahora la segunda sesión, que tengo entendido será una sesión sobre el concepto de lo bello. Entonces, Javier, te dejo la palabra y comenzamos ahora mismo. Exacto, bueno, gracias Víctor por la presentación y gracias de nuevo a la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú por esta invitación. Bueno, la sesión pasada hicimos una introducción general a la teoría del conocimiento y la teoría práctica de Kant, que son un paso necesario para entender la teoría estética. Como dije la vez pasada, la crítica del juicio, que es la gran obra de Kant que contiene la teoría estética, contiene otras cosas, pero la mitad de la crítica del juicio es una crítica del juicio estético. Es una obra tardía que Kant publica en 1790, si no me equivoco, y que ya contiene la terminología que él desarrolló en su filosofía teórica, contenida eminentemente en la crítica de la razón pura, y en su filosofía práctica, contenida eminentemente en los fundamentos de la crítica de las costumbres y la crítica de la razón práctica. Entonces, la sesión anterior hicimos una introducción general y me quedaron decir un par de cosas, así que hoy voy a cerrar eso que quedó ayer y hacer una breve recapitulación antes de meternos de lleno hoy en la teoría estética, que es el contenido central del seminario. Los que estuvieron la vez pasada habrán notado que bueno, fue una clase densa, donde apareció la estética. Ya empezamos a analizar esta terminología, pero no fue centralmente sobre estética. Pero quiero recordarles que, como dije la vez pasada, y es en alguna medida la tesis que yo quiero sostener en este curso introductorio, vimos que para Kant la estética no es solo una disciplina ni una experiencia regional. ¿Qué quiero decir con esto? Que la estética no puede ser circunscripta a un área que no es fundamental para otras áreas. Es decir, no es que está conocimiento, moral y estética como tres áreas separadas, sino que la estética cumple un rol fundamental también para entender cómo funciona el conocimiento y cómo funciona la moral. Esto es así en Kant, pero a mí me interesa, a través de Kant, pensar esta problemática en general. Pensar esta problemática en torno al lugar de la estética en las sociedades contemporáneas. Quiero por esto recordarles esta idea que señalé la vez pasada en el libro de Giorgio Agamben, El hombre sin contenido, el libro de Agamben sobre estética. Esta crítica de Agamben al hecho de que en las sociedades contemporáneas el arte está circunscripta a los museos, y bueno, es una especie de, digamos, la experiencia estética queda restringida a una especie de entretenimientos de fin de semana, o una especie de curiosidad. A través de Kant podemos ver que la estética es un componente fundamental de la experiencia humana en general. Y por lo tanto el arte, que podríamos definir como la actividad que tiene por objeto a la estética, debería tener un rol que exceda esta limitación de los museos, que exceda un espacio circunscrito un lugar circunscripto en el espacio y el tiempo, y debería estar conectada con la experiencia humana, con diversas áreas de la experiencia humana. Recordemos, como vimos la vez pasada, que Kant comienza la crítica de la razón pura con la estética trascendental. La estética está ahí desde el comienzo. En la estética, también como vimos,
refiere a todo lo que tiene que ver con los sentidos, refiere a la experiencia sensorial. La estética trascendental es el área de la filosofía que se ocupa de la forma de la sensibilidad, que como vimos son el espacio y el tiempo. Pero el hecho de que la estética esté presente en el comienzo de la teoría del conocimiento de Kant ya nos señala que debemos pensar la estética más allá de un dominio circunscripto en el espacio y el tiempo, o incluso circunscripto al arte como una actividad específica y separada de otros tipos de actividad. Entonces Kant puede ser leído, la teoría estética de Kant puede ser leída como una invitación a repensar el lugar de la estética y del arte en las sociedades contemporáneas. Bien, voy a retomar lo que quedó pendiente de la vez pasada y para eso voy a volver a las diapositivas. ¿Pueden verlas? Bien, pueden verlas, ¿no? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, nos habíamos quedado, estábamos cerrando la idea del juicio, digamos, la parte de la filosofía práctica de Kant, y habíamos visto cómo funciona el juicio práctico. Vimos que hay juicios de conocimiento que se basan en la subordinación de la imaginación al entendimiento. El entendimiento provee los conceptos que ordenan las intuiciones. Las intuiciones son información que vienen de los sentidos, y la imaginación media entre conocimiento e intuiciones sensoriales, aplicando la forma conceptual a las intuiciones. Es por eso que la experiencia tiene una forma y no es puro caos. Después de eso pasamos al juicio práctico, donde dijimos que la razón determina a la voluntad produciendo el famoso imperativo categórico, que lo ven en el ítem 2, actúa como si la máxima de tu acción debiese tornarse, por tu voluntad, ley universal de naturaleza. Aquí la capacidad de juzgar lo que hace es toma una idea de la razón, que es la forma de la universalidad, y le da una forma que proviene del entendimiento, la forma de una ley de la naturaleza. ¿Por qué proviene del entendimiento? Bueno, porque la ley de la naturaleza es la ley de la causalidad. Y la causalidad, como vimos la vez pasada, es una categoría que proviene del entendimiento. En el juicio práctico, la razón legisla y subordina al entendimiento para darle una forma sensorial a su propia ley. Recuerden, como dijimos, que la razón es la facultad que es eminentemente no sensorial. La razón procede de forma lógica, independientemente de los sentidos. Para darles un ejemplo de un silogismo. Si yo digo, todas las A son B, todas las A son B, todas las A son B, C es A, por lo tanto C es B. El último juicio se concluye de los dos anteriores en base a operadores lógicos y no hay necesidad de darles ningún contenido. También se les puede dar un contenido, por supuesto. Por ejemplo, todos los hombres son mortales, Sócrates es hombre, Sócrates es mortal. Pero la razón en sí misma es radicalmente independiente de la sensibilidad y por eso necesita del entendimiento para darle una forma sensible, una forma que tiene que ver con la ley natural, a su propia ley. De esta manera podemos determinar la acción, darle una forma a la acción moral. La forma de la acción moral es la forma la forma que proviene del imperativo categórico, y decimos que una acción es moralmente buena si su máxima corresponde con el imperativo categórico. Y noten bien, esto va a ser importante cuando veamos los sublimes mañana, que se trata de la máxima, no de la acción en sí misma. La máxima es un principio de acción, no es la acción en sí misma.
Digamos, si yo robo algo, lo que está mal es la máxima de robar, no el hecho empírico de agarrar algo y llevármelo. Entonces, lo que importa es cómo está construido el principio de mi acción al momento de actuar. Y es por eso que la filosofía moral de Kant es una filosofía de las intenciones, donde lo que importa es la intención de la acción, no la acción en sí misma. Como se imaginarán, esto ha dado lugar a todo tipo de problemas y debates. Fue un Recuerden que ya en la crítica de la razón pura, la estética es presentada como todo aquello que tiene que ver con los sentidos. Pregunta central para la teoría práctica, la teoría moral de Kant. ¿Cómo la razón, que es una facultad eminentemente supersensible, puede determinar la acción sensible? Los seres humanos, también lo vimos la vez pasada, somos seres, por un lado, sensibles, por otro lado, inteligibles, seres capaces de libertad, entendida como autonomía, como capacidad de actuar en base a imperativos de la razón. Aquí, en este punto, esto va a ser muy importante cuando hablemos de lo sublime, Kant introduce la idea de sentimientos nouménicos. Nouménico, como vimos la vez pasada, corresponde a lo que es supersensible. La libertad es un objeto nouménico, no lo podemos percibir, lo postulamos por motivos prácticos. La causalidad es fenoménica, la intuición de eventos que son efectos de otras causas, eso corresponde al mundo fenoménico. Bien, en general los sentimientos son sensibles, es decir, son fenoménicos. El sentimiento de hambre es un sentimiento que está determinado por necesidades biológicas, por lo tanto obedecen a la ley de la naturaleza, a la ley de causalidad. Yo soy causado a comer por mi apetito de hambre, que viene de determinaciones biológicas. Entonces, el hambre es un sentimiento fenoménico, como casi todos los sentimientos. Para entender la posibilidad de la acción moral, Kant introduce la idea de sentimientos nouménicos. Y en realidad es un sentimiento nouménico. Hay un sentimiento nouménico que él introduce, que es el sentimiento de respeto. El sentimiento de respeto. ¿Qué es el respeto? El respeto es un placer que está dado por la capacidad de actuar según la razón. La razón se convierte en un incentivo para la acción en la medida en que sentimos un placer cuando actuamos en base a la ley moral. Pero este placer es nouménico y por lo tanto no está determinado por la causalidad natural. Eso es necesario porque si no fuese así, no habría libertad. Todos los sentimientos serían fenoménicos, todos los incentivos para la acción estarían causalmente determinados. Por eso es tan importante para Kant introducir la posibilidad de un sentimiento nouménico, el respeto. El respeto hace que sintamos placer al actuar bien, al actuar según la ley moral. Pero tengamos en cuenta esta ambigüedad de la idea de placer, que puede ser, y que en general es fenoménica, pero que en un caso es nouménica. Es un placer no sensible. Hay un segundo sentimiento que está muy asociado al respeto, pero no es exactamente idéntico, que es el de admiración, que es, la admiración es directamente por la ley moral, no por la capacidad de actuar según la ley moral, sino por la ley moral en sí misma. La ley moral, dice Kant, nos genera admiración. Una admiración que va más allá de lo sensible. Esto es muy importante porque cuando
nos adentremos en lo sublime, vamos a ver que la problemática de lo sublime está ligada a la posibilidad de llegar a lo supersensible a través de lo sensible. Y aquí Kant ya está introduciendo elementos muy importantes para esto. Kant está diciendo, bueno, hay sentimientos que afectan a la sensibilidad, pero que no son sensibles. El respeto afecta a la sensibilidad, si no, no podría ser un incentivo para la acción, pero no es en sí mismo sensible. Pero Kant dice algo sobre cómo la afecta, y ahí es donde introduce la idea de humillación, que es una traducción un poco compleja, tiene más que ver con la humildad que la humillación. Humillación es tal vez muy fuerte, pero el punto es que así como sentimos, como el respeto genera placer al actuar en base a la ley moral, genera humillación por nuestros apetitos sensibles, en el sentido de que nuestros apetitos sensibles, o inclinaciones, como lo suele llamar Kant, las inclinaciones son los apetitos sensibles, las inclinaciones valen menos, es un incentivo para la acción que es desvalorizado por el respeto a la ley moral. Entonces, si yo tengo hambre, tengo un incentivo fenoménico para la acción, tengo una inclinación, pero el respeto humilla este apetito. Entonces, ¿por qué nosotros no robamos si tenemos hambre? En general, algunos lo harán, pero en general, no necesariamente si tengo hambre, no es que robo lo primero que encuentro, sino que espero a comprarme mi propia comida. Bueno, por qué no satisfago mis inclinaciones inmediatamente? Porque el respeto las humilla, porque yo entiendo que satisfacer mi apetito tiene menor valor que actuar en base a la ley moral. Así es como Kant explica la posibilidad de la moralidad. Dice, ¿por qué somos capaces nosotros, seres sensibles, de actuar en base a una ley de la razón? Porque respetamos actuar en base a la ley de la razón. Y sensiblemente sentimos que nuestros apetitos valen menos. Nos sentimos humillados, nos sentimos humildes. Sentimos que valemos menos en tantos seres sensibles que en tantos seres supersensibles. Y acá, esto es una cita muy famosa de Kant, que yo les quiero... en este momento no me acuerdo en qué texto está, creo que es la crítica de la razón práctica. Dos cosas llenan el ánimo de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes, cuanto con más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la reflexión. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Fíjense la importancia de la admiración y el respeto, y fíjense cómo Kant ya está haciendo un gesto a lo sublime, porque Kant ya está asociando el cielo estrellado como imagen sensible a la ley moral que no es sensible, que está en mí como ser supersensible. Esta es una frase anticipatoria de lo sublime, que ya introduce la idea de admiración y respeto como experiencias que vinculan lo estético con lo supersensible. Lo estético como inherentemente sensorial con lo supersensible. Esto es algo que va a quedar pendiente hasta que volvamos a lo sublime en la sesión de mañana. En general, lo que nosotros vimos de la teoría del conocimiento es muy importante para la analítica de lo bello, y lo que vimos de la teoría práctica es muy importante para la analítica de lo sublime. Así que hoy vamos a retomar muchos elementos de la teoría del conocimiento para ver cómo funciona lo bello, y mañana vamos a retomar muchos elementos de la teoría moral para ver cómo funciona el juicio estético de lo sublime. Entonces, vamos a resumir brevemente lo que vimos hasta ahora. La estética refiere a la sensibilidad en general, tanto externa, lo que aparece en el espacio, como interna, las sensaciones, independientemente de cualquier objeto que percibimos. Eso es la estética trascendental. El conocimiento involucra la relación entre tres facultades: la sensibilidad, el entendimiento y la razón.
Ayer vimos que los juicios de conocimiento implican eminentemente una relación entre la sensibilidad y el entendimiento a través de la imaginación. Hoy eso va a aparecer reordenado en la teoría del juicio estético de lo bello. La moral se basa en la razón como determinante de la voluntad, eso lo acabamos de ver. Y el juicio teórico, y otra cuestión que vimos sobre el juicio, hoy vamos a ver el juicio estético. Los dos juicios que vimos hasta ahora son el juicio teórico, que media entre la sensibilidad y el entendimiento, y el juicio práctico, me dice práctica, el juicio práctico que media entre el entendimiento y la razón. El juicio, o la capacidad de juzgar, tiene para Kant esta función mediadora. Siempre está mediando entre facultades. Eso es muy importante para lo que vamos a ver ahora a continuación. Bien, entonces ahora voy a cerrar esta presentación y vamos a dar inicio. Vamos a dar inicio a la cuestión del juicio estético. O la teoría estética propiamente dicha. Se ven las diapositivas, ¿no? ¿Sí? Bien. Bueno. Bien. Esto ya lo vimos recién. La filosofía teórica se ocupa de juicios de conocimiento, cómo se relacionan conceptos e intuiciones. La filosofía práctica de juicios morales, y la pregunta es cómo determina la razón a la voluntad. Eso es lo que había pasado en la filosofía de Kant hasta la publicación de la Crítica del Juicio. Vamos a hablar un poco del trasfondo en el cual trasfondo intelectual en el cual Kant escribe la Crítica del Juicio. Hay una cuestión que tengo que mencionar en algún momento, tal vez la debería haber mencionado ya. La Crítica del Juicio, en realidad la traducción es un poco compleja, porque no es literalmente Crítica del Juicio, es algo así como, la traducción que yo haría y que me parece más adecuada es Crítica de la capacidad de juzgar. Kant está hablando de una capacidad. La palabra en alemán es Kraft, que habitualmente es fuerza, pero en este contexto claramente no funciona como fuerza. No es facultad, esto es muy interesante. Vimos que el entendimiento, la sensibilidad, la razón son facultades. Facultades, la palabra en alemán es Vermögen. Y Kant utiliza para el juicio otra palabra, que es Kraft, que sería una capacidad, y el juicio está siempre en el medio entre facultades, pero no es una facultad. No nos vamos a meter en este tema porque es muy complejo. Es muy complejo entender por qué el juicio no es una facultad y por qué Kant le asigna esta palabra, capacidad de juzgar, pero lo que me interesa aclarar es cuando hablamos de juicio, estamos hablando de capacidad de juzgar. Estamos hablando de juicio como actividad, no como enunciado, sino como actividad, y así lo presenta Kant a lo largo de la crítica de la capacidad de juzgar. Yo voy a decir crítica del juicio porque las traducciones al español usan este. La traducción al inglés ya se cambió. Era Critique of Judgment, pasó a ser Critique of the Power of Judgment. El Power of Judgment. Creo que las traducciones al español mantienen esta idea más inicial de crítica del juicio. Por eso yo voy a usar este término, pero me parece importante aclarar esto, que se trata de una actividad. Es la crítica de una actividad. Bien, vamos a hablar del trasfondo intelectual. ¿Qué está pasando por qué Kant escribe? ¿Por qué Kant escribe una estética? Una teoría estética, no solo una teoría estética, digamos, parte de la crítica del juicio es la teoría estética, pero también está la teoría del juicio teleológico. ¿Por qué Kant lo escribe? No es algo que Kant ya había escrito un texto temprano sobre lo bello y lo sublime, pero no había indicios hasta ese momento de que él iba a continuar desarrollando este aspecto de su filosofía, o este protoaspecto. No había indicios de que él iba a desarrollar una teoría estética. Bueno, está este tema, hay una cuestión
está la cuestión de la pregunta abierta, que yo mencioné. ¿Qué es lo que quedó abierto en la filosofía de Kant? Ya vimos que la teoría del conocimiento, ya vimos la teoría práctica, todo parece armado, todo parece que cierra, hay libertad, hay conocimiento, conceptos, ideas de la razón, sensibilidad, imaginación, todo parece funcionar. Somos libres, somos a la vez seres fenoménicos. Bueno, Kant se percata de que este planteo que él inició, de distinguir entre mundo fenoménico y mundo noménico para hacer posible la libertad y el conocimiento a la vez, han dejado abierta la pregunta por la relación entre ambos mundos, por el mundo nouménico y el mundo fenoménico. Ayer hubo una pregunta al respecto. Kant al principio, en principio no ve un problema de incompatibilidad, nosotros somos a la vez seres nouménicos y seres fenoménicos, pero ve un problema en tanto que nosotros observamos el mundo natural. Y si el mundo natural es puramente mecánico, mecánico quiere decir regido por el principio de causalidad, si el mundo natural es puramente mecánico, radicalmente heterogéneo del mundo inteligible, del mundo regido por las leyes de la razón, si las leyes de la naturaleza son radicalmente heterogéneas a las leyes de la libertad, entonces, ¿cuál es el propósito del mundo sensible? El mundo sensible parece no tener propósito y por lo tanto parece no tener sentido. Es algo que está ahí, pero radicalmente alienado del mundo de la moral, que como ya hemos visto, es el mundo que nos inspira admiración y respeto. Entonces, Kant se percata de que hay un elemento inacabado en su filosofía. Y acá habría que hacer una cuestión, digamos, hay trabajos sobre esto, hay un libro muy bueno de un investigador, creo que es norteamericano, que se llama John Samitow, que escribió un libro sobre la génesis, se llama La Génesis de la crítica del juicio, donde él analiza cómo Kant llegó a escribir la crítica del juicio, y él rastrea algunos elementos biográficos de en qué momento Kant se percata de que esto es un problema. Bueno, no nos vamos a meter en este detalle, pero es una cuestión para tener en cuenta, que Kant se va dando cuenta de que su filosofía necesita una tercera parte que unifique los dos grandes pilares que había desarrollado anteriormente. Bueno, hay otro elemento muy importante que también señala Samitow en su libro, y es el elemento central, según Samitow, que es que cobra fuerza en Alemania el Sturm und Drang. Y dos figuras prominentes de este movimiento son los amigos de Kant, amigos devenidos contrincantes intelectuales. Hay una correspondencia muy interesante entre Hamann y Kant, donde Kant se siente traicionado porque Kant se siente traicionado porque Hamann se toma partido por el Sturm und Drang. El Sturm und Drang es un movimiento que sostiene que el conocimiento y la moral se basan en las emociones. Esto es un gesto profundamente anti-iluminista y anti-racionalista. Digamos, el racionalismo, o el iluminismo, lo que plantea, y en este sentido Kant es iluminista, plantean que el conocimiento y la moral se basan en última instancia en la razón. Que la razón es la facultad que hace posible el conocimiento y la moral. Aclaré la vez pasada que esto no significa que Kant no identifique ciertos peligros en el iluminismo y que no le ponga límites y matices al uso de la razón. Kant no es un iluminista furibundo, ni un racionalista fanático, pero es un filósofo comprometido con la idea de que la razón es la facultad en última instancia determinante de conocimiento y moral. Debe ser limitada, debe subordinarse en ciertos casos. Por ejemplo, en el conocimiento vimos que la razón se subordina al entendimiento, pero esto es una autosubordinación. Siempre la razón en última instancia es la facultad más elevada. Bueno, el Sturm und Drang cuestiona esta idea y sostiene que las emociones son lo que determina conocimiento y moral en última instancia, lo que implica que el desarrollo de la civilización requiere
experiencias emotivas. El desarrollo moral y cognitivo del ser humano requiere de experiencias emotivas, lo cual implica darle mucha centralidad al arte. El arte como gran inspiradora de conocimiento y moral. El arte en tanto que genera emociones. Bueno, esto es una idea que Kant rechaza, y esto se ve en las correspondencias con Hamann y Herder. Kant sostiene que el arte tiene un rol importante, las emociones tienen un rol importante, pero no tienen un rol fundamental. El rol fundamental lo tiene la razón. Y esto lo señala repetidamente Samito en su libro. La crítica del juicio, y especialmente la parte dedicada a la estética, es una respuesta al Sturm und Drang. Una respuesta muy potente, porque no es lo opuesto del Sturm und Drang. Kant no dice, no, las emociones, el arte y la estética no son importantes o deben estar subordinadas. Lo único que dice es que no son fundamentales, sino que tienen un lugar distinto al que le asignan los filósofos del Sturm und Drang. Entonces Kant se siente en la necesidad de desarrollar su propia explicación de la estética como experiencia y también relacionada al arte, claramente, parte de la crítica del juicio está dedicada al arte. Kant siente la necesidad de explicar cuál es el rol del arte en su sistema para responder al Sturm und Drang. Para decir, las emociones son muy importantes, tienen un lugar central en mi sistema, pero no son el fundamento, no son lo que determina todo lo demás. Kant sigue comprometido con la idea de que la razón, autolimitándose, es la facultad determinante, es la facultad más fundamental. Como trasfondo, pasando al tercer elemento, digamos que cuáles eran las teorías. El tercer elemento tiene que ver con las teorías del arte predominantes en la época de Kant, y de las cuales Kant proviene, porque Kant, recordemos, se inicia dentro del racionalismo metafísico, que sostiene que todo conocimiento proviene del intelecto. ¿Cuál es la estética que corresponde al racionalismo metafísico, o a la metafísica racionalista en realidad? ¿Cuál es la teoría estética que corresponde a la metafísica, al racionalismo metafísico? El perfeccionismo estético, sostenido en ese momento por Baumgarten, el gran teórico de la estética en Alemania, anterior a Kant, que es el punto de referencia de Kant. Según el perfeccionismo estético, la belleza proviene de la adecuación del objeto que percibimos con los sentidos a su concepto. Fíjense que volvemos a la idea racionalista de que en última instancia lo que determina al objeto es el intelecto. Los sentidos son una representación imperfecta de una idea intelectual. Traducido al perfeccionismo, lo que percibimos como bello es aquello que se adecua a su concepto. Entonces decimos, por ejemplo, que una persona es bella, digamos, un hombre es bello si su forma se adecua a la idea de hombre. Y así con todo, una flor es bella en la medida en que corresponde con el concepto de flor. Esto es algo que Kant rechaza, porque Kant no es un racionalista metafísico, y Kant está interesado, yo sostengo esta idea, en reivindicar la autonomía de la estética, en no subordinar la experiencia sensible a la experiencia intelectual. Esto ya lo vimos con la teoría del conocimiento. Está interesado en pensar su relación. Y la experiencia estética tiene que ver con la relación entre el intelecto, entre ideas intelectuales y experiencias sensibles. No es otra dimensión de la subordinación de la sensibilidad al intelecto, por lo tanto no podemos decir que un objeto es bello solo en la medida en que corresponde con su idea intelectual, es decir, con su concepto.
Entonces, en alguna medida la crítica del juicio es un intento de apartarse de esta teoría de la experiencia estética. Y un último elemento del contexto intelectual es el emotivismo inglés, representado por autores como Shaftesbury y Hutchinson, en ese momento, según la cual la virtud moral tiene su base en sentimientos estéticos. Esto significa que cultivar virtudes morales implica desarrollar el arte. Hacer el bien implica tener un gusto estético por las buenas acciones, que es similar al gusto que tenemos por las buenas obras de arte. Es una especie de, ¿cómo diríamos?, de continuismo entre estética y moral, o de homologación, que en última instancia son lo mismo. El emotivismo inglés sostiene eso, que hacemos el bien porque tenemos una apreciación estética por las buenas acciones, como tenemos una apreciación estética por una bella pintura. Esto también es algo que Kant claramente rechaza, porque Kant piensa que la moral proviene de la razón, no de experiencias estéticas. Entonces, también para responder al emotivismo inglés, tiene que pensar cuál es el lugar de las emociones estéticas, que sí tienen una importancia muy importante para las acciones morales, pero no son idénticas, digamos, los sentimientos estéticos no son idénticos a los sentimientos morales, y los juicios estéticos no son idénticos a los juicios morales. Fíjense todas las dimensiones que atraviesan la crítica del juicio, y en gran medida esta es la genialidad de Kant, estar respondiendo a todas estas corrientes a la vez, desarrollando una perspectiva que es propia y que puede responder a todas, sin tomar partido por ninguna en particular, sin oponerse a una, tomando partido por la otra, sin ser un racionalista furibundo, pero sin tomar partido, por ejemplo, por el perfeccionismo estético contra el Sturm und Drang, ni viceversa. Bien. Bueno, les pido disculpas por la longitud de esta cita, pero acá así comienza la crítica del juicio, y la voy a leer porque esto condensa el proyecto de Kant. Disculpen que sea tan larga, es la única cita así de larga que vamos a leer, pero creo que es muy... condensa mucho el proyecto de Kant. Subrayé algunas... En las citas siempre van a haber subrayados lo que yo considero que son elementos centrales. Bueno, Kant dice en la segunda introducción, Kant escribió dos introducciones, o sea, bueno, está la primera introducción a la crítica del juicio, y unos años después escribió una segunda introducción, y en general, por lo menos en las ediciones en inglés, siempre están las dos. Entonces yo voy a leer de la segunda parte de la introducción, que es del dominio de la filosofía en general. Kant escribe: pero aunque existe un abismo insondable entre el dominio del concepto de la naturaleza, o lo sensible, y el dominio del concepto de la libertad, o lo suprasensible, de tal suerte que es imposible pasar del primero al segundo, por medio de la razón teórica, y que se consideran como dos mundos diferentes, de los cuales el uno no puede ejercer acción sobre el otro, es indudable que debe haber alguna influencia entre ellos. En efecto, el concepto de la libertad debe realizar en el mundo sensible el objeto determinado por sus leyes. Y para esto es indispensable que se pueda concebir la totalidad de tal suerte que en su conformidad con las que constituyen su forma, no excluyan al menos los fines que deben ser dirigidos según las primeras. Así es que debe haber un principio que haga posible el acuerdo de lo suprasensible, sirviendo de fundamento a la naturaleza, con lo que contiene de práctico el concepto de libertad. Un principio cuyo concepto sea sin duda insuficiente para dar un conocimiento bajo el punto de vista teórico, ni bajo el punto de vista práctico, y no teniendo por tanto dominio propio, permita sin embargo al espíritu pasar de uno al otro mundo. Bien, obviamente hay muchísimo en esta cita.
la idea central es que hay un abismo insondable entre el mundo natural y el mundo de lo que aquí está traducido como suprasensible. Sin embargo, la razón demanda la realización de sus leyes en el mundo sensible. Eso lo vimos al principio. La razón demanda una acción, demanda que actuemos según las leyes de la razón. Sin embargo, cuando vemos la naturaleza, solo vemos causalidad mecánica. Entonces, parecería que no hay pasaje de uno al otro, que tenemos leyes de la razón por un lado, el concepto de libertad, y leyes del entendimiento por el otro, leyes de la causalidad. Sin embargo, como dice en el medio, el concepto de la libertad debe realizar en el mundo sensible el objeto determinado por sus leyes. No podemos contentarnos con tener leyes de la libertad que no repercuten de ninguna manera en el mundo natural. Hay una necesidad de la razón de encontrar algún tipo de articulación, algún tipo de pasaje con el mundo natural. Y esto implica que tiene que haber un principio que lo permita. La razón en sí misma es un principio. ¿Por qué? Porque ya vimos que la razón es radicalmente heterogénea a la sensibilidad. No tiene un principio para su realización en el mundo natural. Tiene un principio de acción independiente de la ley de causalidad. Y la ley de causalidad, por otro lado, no da ningún tipo de lugar a la espontaneidad, que es la condición de posibilidad de la libertad. Es por eso que la cita comienza con esta idea de un abismo insondable. Hay un abismo insondable, sin embargo, debe haber un principio que Kant dice en esta cita, no se encuentra ni en la... ni, como lo dice, que no es, debe haber un principio que no es ni teórico ni práctico que haga posible, como dice al final, al espíritu pasar al mundo. Esa es la pregunta que la crítica del juicio responde. ¿Cómo es posible ese pasaje? Es la pregunta abierta por la filosofía de Kant a la que la crítica del juicio responde y provee una respuesta que Kant considera satisfactoria. Kant considera la crítica del juicio completa mi filosofía y explica cómo es posible pasar del mundo de la causalidad natural al mundo de la razón y viceversa. Les voy a leer otra cita que viene a continuación, que también condensa el proyecto de Kant en la crítica del juicio, que dice, pero en la familia de las facultades, esta cita tiene que ver con la respuesta a cuál es ese principio, dónde se encuentra este principio que hace posible el pasaje. Bueno, Kant dice al respecto, pero en la familia de las facultades superiores de conocer, existe además un término medio entre el entendimiento y la razón. Este término medio es el juicio. Se puede presumir por analogía que éste contiene también, si no una legislación particular, al menos un principio que le es propio y que se debe investigar, según leyes, un principio que es indudablemente a priori, puramente subjetivo, y que, sin tener como dominio ningún campo de objetos, puede, no obstante, tener un territorio para el cual solamente él tenga verdadero valor. Bien, expliquemos esta cita, que es muy, muy compleja y que tiene algunos términos que no hemos visto. Aquí Kant introduce esta idea del juicio como término medio. O sea, tenemos las facultades superiores de conocer, que son la razón, el entendimiento y la sensibilidad. Y tenemos el juicio como término medio. El juicio no legisla, eso es lo que vimos hasta ahora. En los juicios de conocimiento legisla el entendimiento. En los juicios morales legisla la razón. La capacidad de juzgar siempre está en el medio entre las facultades, pero no tiene su propia legislación. Kant dice, pero por analogía, si cada facultad tiene su legislación, podemos intuir, podemos sospechar que la capacidad de juzgar también tiene un principio que le es
propio. Y si bien este principio no tiene sus objetos, ¿qué significa que no tiene sus objetos? Bueno, que no tiene un mundo específico. La razón tiene objetos ideales, objetos supersensibles. El entendimiento tiene objetos sensibles. Legisla conceptos que se aplican a las intuiciones sensibles. El juicio no tiene objetos que le son propios, pero sí tiene un territorio. ¿Qué significa un territorio? Bueno, que no son objetos propios, pero que este principio se aplica a objetos que están bajo la de otras facultades. Entonces los objetos naturales están bajo la legislación del entendimiento, pero aún así es posible que la capacidad de juzgar tenga su propio principio, que tenga un valor para determinar los objetos naturales, lo cual implicaría que los objetos naturales están regidos por el principio de causalidad, legislado por el entendimiento, pero a la vez pueden ser juzgados según el principio propio de la capacidad de juzgar. Y ese sería el principio que hace posible conectar objetos naturales, regidos por la ley de la naturaleza, con ideas racionales, ideas que tienen que ver con la libertad y la moralidad. Y eso es lo que tenemos que ver hoy, cómo eso es posible. Bueno, tenemos que entender cómo funciona entonces la capacidad de juzgar. Recapitulemos un poco. Tenemos las facultades, lo que Kant llama las facultades de conocimiento. La razón, que tiene leyes de la libertad, el entendimiento, que tiene leyes de la naturaleza, y el juicio, que tiene un principio, no una ley, tiene un principio que media entre ambas leyes. Hay otra forma de entender a las facultades, que Kant la presenta también en la segunda introducción, que es dividirlas en tres facultades, que serían la facultad de desear. La facultad de desear es la facultad básicamente de ser la causa de nuestras propias acciones. O sea, todos experimentamos deseo y solo actuamos en base al deseo. Bueno, la facultad de desear, si es autónoma, está determinada por las leyes de la razón. Esto es lo que vimos con la idea de respeto. El respeto determina la voluntad, y en realidad cuando decimos determina la voluntad, estamos diciendo determina la facultad de desear. La razón le da una ley, le da el imperativo categórico a la facultad de desear, que es la voluntad, para actuar según las leyes de la razón. La facultad de conocer funciona según las leyes del entendimiento, como vimos en la sesión anterior. El entendimiento le da los conceptos a la imaginación. Y hay otra facultad, que es la facultad de sentir placer y displacer. Esto es muy importante también porque Kant dice en la introducción, así como el juicio media, como vimos que el juicio media en algunos casos entre entendimiento e imaginación y en otros casos entre razón y entendimiento, podemos sospechar que esta otra facultad, que parece siempre pasiva, siempre subordinada, también ocupa una función intermedia entre conocimiento y razón. Y esto es muy importante porque la facultad de sentir placer y displacer es una facultad estética, es una facultad que tiene que ver con la sensibilidad. Solo los seres sensibles experimentan placer y displacer. Entonces, lo que Kant está presentando como hipótesis, como intuición, como sospecha en la introducción, es, así como el juicio está entre las facultades del conocimiento, la facultad de sentir y displacer puede ser que esté en el medio de la facultad de desear y la facultad de conocer, lo cual implicaría estar en el medio entre el conocimiento y la razón. Y de nuevo, esto es lo que Kant se propone responder. ¿Cómo funciona este rol mediador del juicio por un lado y del sentimiento de placer y displacer por el otro?
Bien. ¿Cómo responde Kant a esta pregunta? Bueno, Kant dice, empecemos por cómo la capacidad de juzgar se vuelve autónoma. Hasta ahora vimos que la facultad de juzgar la capacidad de juzgar está siempre subordinada. Tenemos los juicios determinantes, que subordinan intuiciones bajo conceptos, y que van de lo general a lo particular, ¿no? El entendimiento tiene un concepto que es necesariamente general, y el juicio lo subordina, y el juicio subordina intuiciones sensibles al concepto general. Entonces, en el juicio determinante, el juicio está subordinado al entendimiento. El entendimiento legisla. La capacidad de juzgar se ocupa de otro tipo de juicios, que son los juicios reflexivos. Y estos juicios son importantes porque aquí la capacidad de juzgar gana libertad y autonomía. Es el primer momento en la filosofía de Kant que la capacidad de juzgar no está subordinada. ¿Qué es lo que pasa? Kant dice, cuando observamos la naturaleza, vemos objetos a los cuales es imposible explicar solamente mediante la causalidad natural. Vemos objetos que, si bien tienen una forma definida, parecen estar ahí por algún otro motivo. Y por lo tanto, necesitamos otro principio de explicación. Esto pasa tanto con las formas bellas como con los seres vivos. Va a decir, bueno, las formas bellas, o sea, ¿por qué algo es bello? Si yo veo algo bello en la naturaleza, se puede explicar causalmente cómo surge, pero ¿por qué? Pero no se puede explicar por qué es bello, por qué la causalidad lleva a una forma bella. Entonces necesitamos otro principio para explicar por qué el objeto tiene esa forma. Y lo mismo con los seres vivos o con los órganos. Dice, podemos explicar causalmente cómo surgen, pero ¿por qué tienen esa forma? No alcanza. O sea, explicar cómo algo surge no agota su sentido. Y Kant postula que para entender cómo funciona la naturaleza, necesitamos algo más allá que una visión puramente mecánica. Si bien la visión mecánica nos permite conocer sin problemas, conocer las ciencias naturales, después hubo desarrollos ulteriores que cuestionan esto, pero en la época de Kant, él piensa que la ciencia natural es una ciencia causal, es una ciencia que busca entender causas y efectos. Eso está bien para conocer, pero no agota lo que vemos, no engloba todos los objetos y todas las leyes que observamos. Entonces, el juicio se vuelve reflexivo, deja de estar subordinado al entendimiento cuando encuentra un objeto cuya forma no logra ser capturada plenamente por el principio de causalidad, o por la ley de causalidad. La idea es que el juicio se vuelve reflexivo, la idea de reflexividad quiere decir, el juicio se vuelve autónomo, se autonomiza, se torna hacia sí mismo para juzgar según su propio principio, juzgar según el principio del propio juicio. Y al respecto dice Kant, les voy a leer esta cita, debe haber pues también para estos conceptos leyes, las cuales como conceptos empíricos pueden ser contingentes a los ojos de nuestro entendimiento, pero que puesto que se llaman leyes, como lo exige el concepto de la naturaleza, deben considerarse como necesarias en virtud de un principio que, aunque sea desconocido para nosotros, nos dé la unidad en la variedad. El juicio reflexivo, que necesita subir de lo particular que haya en la naturaleza a lo general, necesita un principio que no puede derivarse de la experiencia, puesto que debe servir de fundamento a la unidad de todos los principios empíricos, colocándose sobre los más superiores de estos y, por tanto, a la posibilidad de la coordinación sistemática de estos principios. ¿Qué nos está dando esta cita? Bueno, nos está diciendo primero esto que es muy importante. El juicio reflexivo va de lo particular a lo general, opuestamente al juicio determinante, que va de lo general a lo particular. Aquí, el juicio encuentra un objeto, pero no encuentra el concepto
para determinarlo. Entonces sale en busca de otras leyes. Necesita otras, no se puede explicar por la causalidad natural y sale en busca de otras leyes. Para unificar esta multiplicidad de formas que se encuentran en la naturaleza, multiplicidad en el sentido de que no son agotadas, lo que se encuentra en la naturaleza no consigue ser agotado por el principio de causalidad, vemos formas que van más allá, formas bellas, diferentes seres vivos, con diferentes principios, cuya forma obedece a diferentes principios. Bueno, para unificar esta multiplicidad de objetos naturales, el juicio debe producir su propia ley. En realidad no es una ley, es una ley por analogía, pero debe producir su propio principio para darle unidad a la naturaleza. Y entonces nos metemos en qué significa, cómo funciona el juicio. Bueno, el principio, o sea, la respuesta a cuál es este principio, es el principio de finalidad. Cuando encontramos un objeto que no podemos explicar enteramente en base a la causalidad natural, o digámoslo así, cuya forma sugiere la existencia de leyes que van más allá de la causalidad natural, el juicio produce la idea de finalidad. En realidad no es una idea, es un principio, el principio de finalidad, que significa simplemente que el objeto está ahí por un fin. También tiene una causa, no son excluyentes estas condiciones. Todo objeto natural tiene una causa. Pero para explicar lo que va más allá de la causa, lo que la forma sugiere más allá de la causa, el juicio produce el principio de finalidad. El objeto está ahí con un fin. Y vamos a ver que hay dos tipos de fines. El fin teleológico y la finalidad que podríamos denominar estética. La estética es una forma de finalidad. Ahora vamos a pasar a eso. Kant dice, el principio de finalidad no tiene que ver con el conocimiento del objeto. El conocimiento surge de la causalidad. El principio de finalidad lo que hace es ordenar la naturaleza. Ordena lo que vemos más allá del principio de causalidad. Le da un orden a la naturaleza sin producir juicios determinantes, juicios de conocimiento. Es decir, los juicios de conocimiento, Kant ya se ocupó y ya piensa que él ya explicó cómo el conocimiento es posible. Ahora se está agregando, diciendo, bueno, pero más allá del conocimiento está esta otra parte de la experiencia. Objetos que exceden las leyes del entendimiento, que requieren otro tipo de ordenamiento. Es por esto que el principio de finalidad es regulativo y no constitutivo. Constitutivo significa que es indispensable para que haya objetos. El principio de causalidad, si no hubiese principio de causalidad, no habría forma de la naturaleza, no habría naturaleza y ya. Por eso es que la causalidad es constitutiva. El principio de finalidad no es necesario, habría naturaleza, aunque no tuviésemos la idea de finalidad, pero el principio de finalidad contribuye a darle un orden a la naturaleza, y es por eso que es regulativo. Bien. Bueno, vamos a pasar ahora a los juicios estéticos, pero antes, como aclaración general, la crítica del juicio está dividida en una primera parte, que es la parte sobre los juicios estéticos, y una segunda parte sobre los juicios teleológicos. Con esto no nos vamos a meter, solo voy a decir sencillamente, los juicios teleológicos tienen que ver con los seres vivos y con los órganos, y ahí hay un tipo de finalidad muy clara. Un órgano no se entiende lo que es más allá de su finalidad. Un órgano tiene un propósito. Yo puedo entender causalmente cómo surge un órgano, pero ¿qué es un órgano sin su función? Es algo muy poco, digamos que no tiene mucho. En el sentido de que tiene que ver con conceptos. Un órgano tiene una finalidad vinculada con el cuerpo.
o con otro órgano. Necesitamos conceptos para entender la finalidad de un objeto natural. Digo, el órgano es emblemático, pero los seres vivos forman parte de un ecosistema, entonces todo ser vivo puede ser entendido en alguna medida bajo la categoría de finalidad, pero en este caso siempre pasamos por conceptos que conectan unos objetos con otros. Esto Kant lo llama finalidad objetiva y corresponde a los juicios teleológicos, a los que se dedica la segunda parte de la crítica del juicio, o la crítica de la capacidad de juzgar. Bien. Los juicios estéticos tienen que ver con lo que Kant llama finalidad subjetiva. Y en este caso, la finalidad del objeto está dada por su efecto sobre el sujeto, independientemente del concepto. Y este tipo de finalidad genera placer, está vinculada al placer. Esta es la primera aproximación para entender qué está en juego en la experiencia estética, según Kant. Cuando vemos un objeto bello, percibimos que el objeto está ahí para nosotros. El objeto bello está ahí para que nosotros sintamos placer al contemplarlo. Eso es lo primero que dice Kant sobre el juicio estético. El juicio estético es simplemente decir, esto es bello. La flor es bella. Después está lo sublime que vamos a ver mañana. Pero lo bello es lo más representativo, así que me voy a mantener dentro de lo bello. Entonces, si yo digo, la flor es bella, Kant ya dice, Kant empieza fenomenológicamente, empieza describiendo lo que está involucrado en la experiencia estética. Y dice, lo que estoy diciendo es, al contemplar la flor, yo siento placer. Y la presencia de la flor, o sea, solo puedo entender la forma de la flor en base a su finalidad de darme placer a mí. La finalidad de la flor es darme placer al contemplarla. Porque ¿qué otra razón tiene la flor? Más allá de la causalidad, ¿no? Hay una causa por la cual la flor está ahí, eso se entiende, pero ¿por qué yo siento placer al verla? Es decir, bueno, siento placer al verla porque siento que la flor está ahí para mí, para darme placer. Ahora vamos a ver qué es lo que genera este placer. Esto es la primera aproximación, pero en principio esto es el juicio estético, y esa es la conexión entre el juicio estético y la idea de finalidad. Cuando vemos objetos bellos, percibimos que están ahí para nosotros, que nosotros somos la finalidad, por eso es una finalidad subjetiva. Nosotros somos la finalidad del objeto. El otro día pensaba en esto cuando veía algunas imágenes astronómicas, imágenes de nebulosas, muy, muy bellas, que realmente uno se pregunta, algo tan lejos de nosotros, que por siglos y siglos no fue ni visto por nadie. De repente lo vemos con un telescopio, tiene muchos colores, mucha armonía, muchas formas muy lindas. Y uno se puede identificar con esto que dice Kant, que realmente parece que la nebulosa estuviese ahí para nosotros, para que nosotros la veamos, más allá de cómo surgió y lo que va a pasar causalmente. Bueno, esto es la idea de finalidad subjetiva que introduce Kant para explicar a los juicios estéticos. Entonces acá vemos que el juicio estético tiene una finalidad subjetiva y ya involucra al sentimiento de placer y displacer, que habíamos visto que es muy importante. Los juicios estéticos interviene la facultad de sentir placer y displacer. Los juicios teleológicos, por otro lado, tienen una finalidad objetiva y no involucran placer ni displacer, es otro área. Los juicios estéticos están divididos entre juicios de lo bello y juicios de lo sublime. Hoy nos vamos a ocupar de lo bello, mañana de lo sublime. Tal vez me extiendo un poco más porque lo bello es mucho más largo que lo sublime, así que puede ser que me tenga que extender mañana también lo bello y después pasar a lo sublime. Que por cierto, Kant dice que lo sublime es un apéndice a la crítica del juicio estético. Lo central, el juicio estético central es de lo bello, lo dice explícitamente. Hay algunos debates sobre por qué él dice que lo sublime es un apéndice. Yo voy a decir algunas palabras sobre eso.
Bien, voy a leer cómo Kant presenta la idea del juicio de lo bello o del gusto. Les aclaro que la razón por la cual no doy pie de páginas para que sigan las citas es que asumo que hay muchas ediciones de la crítica del juicio, entonces cada cual tendrá una distinta y son, bueno, no tendría sentido. Yo lo tomé de una edición que ahora no recuerdo, pero bueno, está ahí para que lo sigan. ¿Cómo presenta Kant el juicio estético? Bien, dice, el juicio estético de lo bello o del gusto. A veces lo llama, en general lo llama del gusto, otra vez es de lo bello, pero es el mismo juicio. Kant escribe, para decidir si una cosa es bella o no lo es, no referimos a la representación a un objeto por medio del entendimiento, sino al sujeto y al sentimiento de placer o de pena, en realidad yo diría de displacer, al sentimiento de placer o de displacer, por medio de la imaginación, quizá medio de unión para el entendimiento. El juicio del gusto no es, pues, un juicio de conocimiento, no es por tanto lógico, sino estético, es decir, que el principio que lo determina es puramente subjetivo. Las representaciones y aún las sensaciones pueden considerarse siempre en una relación con los objetos. Y esta relación es lo que constituye el elemento real de una representación empírica. Mas en este caso no se trata de su relación con el sentimiento de placer o de pena, el cual no dice nada del objeto, sino simplemente del estado en que se encuentra el sujeto, cuando es afectado por la representación. Bien, acá tenemos, esto es la idea que yo expliqué recién. Cuando hacemos un juicio de conocimiento, estamos conectando conceptos, ¿no? A es la causa de B. Tenemos el concepto de causalidad que a la vez refiere a otros conceptos. Los juicios de conocimiento proceden a través de conceptos. El juicio estético dice no refiere a la representación, no refiere a la representación a un objeto por medio del entendimiento, sino al sujeto y al sentimiento de placer o de pena por medio de la imaginación. Es decir, que el juicio estético refiere al sujeto. El juicio estético es en realidad un juicio sobre el sujeto, y es un juicio sobre el estado de placer o displacer del sujeto. Hay entonces algo tramposo o algo engañoso en decir la flor es bella, tramposo en el sentido de que el juicio está refiriendo al objeto cuando en realidad lo que está diciendo es cómo yo me siento al contemplar a la flor. Decir la flor es bella es decir, yo siento placer al contemplar a la flor. Bajo ciertas condiciones que ahora vamos a desarrollar. Pero dice, la base para el juicio estética es esa, es la sensación de placer. Siempre lo bello está conectado a un estado de placer. No hay juicio estético sin sentir placer o displacer. Y digamos que la evaluación de que algo es bello siempre está vinculada al placer, y por eso Kant dice, el principio que lo determina, como está ahí en la mitad de la cita, el principio que lo determina es puramente subjetivo. El juicio estético se sale de lo conceptual y refiere al sujeto, refiere al estado del sujeto. Y fíjense que es un estado estético, es un estado que tiene que ver con la sensibilidad, volviendo a esta cuestión de que la estética siempre tiene que ver con la sensibilidad. Bien, entonces digamos desarrollemos esta idea. Desarrollemos esta idea. ¿Qué es lo que hace que el juicio estético, qué es lo que dice el juicio estético? O sea, esta es la forma mínima, refiere al sujeto, pero ¿bajo qué condiciones? Porque sentir placer por un objeto puede ser una experiencia no estética, ¿no? Si yo como algo y siento placer, eh, esa no es una experiencia estética en el sentido de un juicio de lo bello, es una experiencia estética en el sentido de que es sensible. Pero si yo me como un ají de gallina y me encanta, no digo el ají de gallina es bello. Medio ridículo, ¿no? Por no decir totalmente ridículo decir eso. Entonces,
el juicio de lo bello implica que siento placer al contemplar el objeto bajo ciertas condiciones que ahora tenemos que analizar. Entonces, analicemos algunos elementos. El primero es el que ya vengo diciendo, el juicio estético de lo bello o del gusto no refiere al objeto, sino al sentimiento de placer del sujeto. Kant escribe, el sujeto se siente a sí mismo mientras es afectado por el objeto. Una frase muy interesante. Al pronunciar un juicio estético nos estamos sintiendo a nosotros mismos. Nos estamos alejando del objeto. Hay una especie de vuelta de tuercas interesante. El juicio estético es generado por un objeto, pero nos remite a nosotros mismos. Entonces, en cierta medida, nos aleja del objeto. Vamos a ir viendo cómo funciona esto. Kant dice, esto es una idea muy importante, el estado de placer o satisfacción en el juicio estético es meramente contemplativo o desinteresado. ¿Qué significa? Que la existencia del objeto nos es indiferente. ¿Qué significa esta idea enigmática? De que la existencia del objeto es indiferente en el juicio estético. Implica que la contemplación del objeto no vale en términos de cómo el objeto nos está afectando. Kant va a decir, lo único que cuenta es la forma del objeto. Lo único que cuenta es lo que el objeto está generando en nuestra mente. Por eso es complicado distinguir esto, pero digamos, ¿por qué comer algo no es una experiencia estética? Porque ahí importa la existencia del objeto, y el objeto nos genera una actividad. La experiencia no es puramente contemplativa. Yo quiero masticar al objeto. Si tengo un apetito, si tengo hambre, quiero masticar al objeto. Y si tengo apetitos sexuales, quiero tener relaciones sexuales, y así con diferentes apetitos que uno tiene, que están conectados a la actividad, y donde uno quiere que el objeto que uno desea exista, y uno quiere hacer algo con ese objeto. En el juicio estético esto no es así. En el juicio de lo bello, uno es indiferente al objeto, uno solo quiere contemplarlo y solo quiere permanecer en su estado mental mientras lo contempla. Entonces, es necesaria la existencia en el sentido de que es necesario contemplarlo, pero no tenemos ningún interés en esa existencia. El único interés es el estado mental que el objeto nos genera. Y acá, y acá hay una diferencia muy importante para entender cómo funciona el juicio estético y cómo lo diferencia de otros juicios. Por eso el tercer ítem dice que el juicio estético es distinto de lo agradable. Lo agradable, el juicio de lo agradable quiere decir, a mí, si yo digo, a mí me gusta, pensemos otro plato peruano, que hay miles. A mí me gusta comer chupe, a mí me gusta el chupe. Si yo digo eso, estoy diciendo que al comer chupe yo soy afectado por el chupe y siento placer. Pero eso no es lo mismo que decir la flor es bella, porque en este caso lo que me genera placer es el estado mental que me genera la contemplación de la flor, independientemente de cómo la flor me está afectando en este momento. Entonces son experiencias distintas. En la experiencia estética yo necesito ser afectado, pero esta forma de ser afectado es un medio para lograr un placer que es puramente mental y que es indiferente de este afecto. Es un placer que no está vinculado a un afecto. En lo agradable sí está vinculado a un afecto. Si yo siento placer por una comida, ahí estoy siendo afectado por el objeto y ahí emito un juicio de lo agradable. Pero lo bello no tiene que ver con este afecto. Digamos, uno tiene que ser afectado como medio para que la sensibilidad genere un estado mental de placer, del que ahora vamos a decir más, en qué consiste este estado mental. Y el último elemento muy importante respecto de qué está involucrado en el juicio de lo bello, acá Kant está procediendo fenomenológicamente. Él está diciendo, esto es todo lo que está implícito cuando decimos que un objeto es bello. Estamos presuponiendo todos estos elementos. El cuarto elemento muy importante es que el juicio de lo bello involucra lo que él llama una satisfacción universal,
que es la base de la universalidad subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Esto es muy, muy importante. Quiere decir que cuando decimos que algo es bello, estamos asumiendo que el objeto va a generar placer ante cualquiera que lo contemple. Lo bello para mí no existe. Kant dice explícitamente, la frase, esto es bello para mí, es ridícula. La idea de lo bello implica universalidad. Yo no puedo decir, esto es bello para mí. Yo puedo decir, esto me gusta, esto me complace, esto me satisface. Siento placer al verlo. Eso está bien, pero entonces entra en el terreno de lo agradable, entra en el terreno de lo que me afecta a mí particularmente. Pero lo bello implica un placer que va más allá de mi particularidad y que tiene que ver con cómo funciona la mente humana en general, cómo funcionan las facultades en general. Ahora vamos a ver más de qué consiste esto. Pero en un primer momento, lo que Kant dice, y yo estoy siguiendo la lógica del texto acá, siguiendo los pasos en los que Kant presenta el juicio, lo que Kant dice, que está implícito en el juicio de lo bello, es que asumimos que otros lo van a compartir, que otros también van a sentir placer. Por eso es que no nos contentamos cuando alguien nos dice que no está de acuerdo con nuestro juicio de lo bello, ¿no? Si nosotros realmente pensamos que algo es bello, una pintura, nos genera un problema que otra persona nos diga, para mí no es bello. Porque entonces alguien está jugando mal. Así, es lo que está presupuesto en el propio juicio. Si yo veo un cuadro, que sería un cuadro muy famoso, no sé, un cuadro de Monet, alguno de estos cuadros hermosos, y yo digo, este cuadro es bello, y alguien viene y me dice, para mí es horrible, es una porquería, no me voy a contentar. Voy a decir, no, hay algo que está mal, este cuadro es bello. Todo el mundo tiene que sentir placer al verlo. Bien, esa es la base de lo que está presupuesto en el juicio de lo bello, según Kant. Y acá traje como un ejemplo, pensemos en una flor. Lo que es bello acá no tiene nada que ver con el concepto de flor, ¿verdad? Es la forma. Esto es clarísimo porque también traje una flor fea, que la busqué por Google. Acá tenemos una flor feucha, ¿no? Pero es una flor, ¿no? Es tan flor como la anterior. O sea, es así naturalmente esta flor. No es que está... No hay nada que la parte del concepto de flor. Es una flor. Solo que su forma no nos genera placer, o no nos genera tanto placer como la anterior, que es una forma muy hermosa, muy armónica, por el motivo que sea, nos genera placer al verlo. Es un placer no conceptual. Yo no puedo explicar conceptualmente por qué esta flor es bella y no tiene nada que ver con el concepto de flor. Sí, es una flor, pero no es el hecho de que sea una flor lo que la hace bella. Ahora nosotros asociamos la idea de flor con la idea de belleza, pero eso es una asociación por costumbre. Lo que hace que esta flor y otras flores sean bellas es su forma, y recuerden que los juicios estéticos siempre son singulares, siempre tiene que ver con cada objeto particular. Eh, no existen juicios estéticos universales. Yo no puedo decir las flores son bellas. Lo puedo decir empíricamente, pero no como juicio con validez universal como aspiran a ser los juicios estéticos. Entonces, yo digo, esta flor es bella, no porque las flores sean bellas, no porque corresponda con el concepto de flor, sino porque la forma nos invita, la forma no nos invita, nos genera placer su contemplación, y yo la quiero contemplar, y no quiero hacer nada más. No quiero hacer nada más con esta flor, no la quiero agarrar, no la quiero tocar, yo la quiero leer, pero por otros motivos. Pero es un placer puramente contemplativo. Y aquí la flor no bella, la flor feucha, nos muestra que el concepto de flor no está interviniendo en esta experiencia estética. Vamos a hablar de la universalidad subjetiva. ¿Por qué Kant? O sea, ¿cómo se produce esto? O sea, Kant dice, esto es lo que está implícito en el juicio estético, que esperamos que todos van a estar de acuerdo. Pero ¿cuál es la base? ¿Cuál es la base de esta expectativa? ¿Es un delirio?
No, o sea, Kant escribe la crítica del juicio estético para explicar su realidad, porque él considera que estos presupuestos, esto que nosotros asumimos cuando emitimos juicios estéticos, son legítimos. Y escribe la crítica del juicio estético para legitimarlos, para explicar cuál es la base de la legitimidad. Entonces, si los juicios estéticos son universalmente válidos, bueno, ¿cuál es la base de esta universalidad? ¿Por qué un objeto bello tiene que ser bello para todos y no bello particularmente como los juicios de lo agradable? Bueno, para responder a esta pregunta es que nos adentramos en la cuestión de qué es lo que produce el placer vinculado a la belleza. Este placer tiene que ver con la interacción entre dos facultades que son las mismas que intervienen en los juicios de conocimiento. Por eso yo dije que el conocimiento era tan importante para el juicio de lo bello. El placer involucrado en el juicio de lo bello tiene que ver con la relación que establece la imaginación y el entendimiento al contemplar un objeto. Bien. Miren el ítem 3. Esto es una idea muy central que introduce Kant. Esta relación tiene que ver con un libre juego, y Kant lo describe así. Cuando vemos ciertos objetos, parece que el objeto tuviese una forma conceptual. La forma del objeto sugiere un concepto. Y entonces la imaginación hace lo que siempre hace. Le pide al entendimiento que le dé un concepto. Pero ciertos objetos no tienen un concepto correspondiente. Tienen una forma conceptual, pero el entendimiento no encuentra el concepto que corresponde. ¿Qué es lo que pasa entonces? Tiene lugar lo que Kant llama un libre juego entre la imaginación y el entendimiento. La imaginación pide un concepto y el entendimiento busca uno pero no lo encuentra. Y entonces están a la par. Por eso es que es un libre juego. Nosotros vimos que en el juicio del conocimiento, el entendimiento subordina a la imaginación. El entendimiento legisla y la imaginación aplica las reglas. En este caso, como el entendimiento no encuentra un concepto, la imaginación y el entendimiento juegan. La imaginación pide un concepto y el entendimiento le dice, espera que lo busco. Espera que lo busco. Sí, parece que hay un concepto, pero no. Este libre juego genera armonía entre la imaginación y el entendimiento, pero es una armonía sin subordinación del uno por sobre el otro. Es una armonía donde ambos están a la par, pero el estado mental es un estado mental similar al que tenemos cuando emitimos un juicio de conocimiento. Un estado mental donde el entendimiento y la imaginación están en armonía. Este estado de armonía es el placer estético. Es un placer puramente mental, puramente vinculado al estado de nuestras facultades cuando contemplamos ciertos objetos. Y es por eso que es un placer que, si bien involucra a la facultad sensible, la facultad de placer y displacer, es un placer que es independiente de cómo somos afectados por los objetos, y es un placer que es subjetivamente universal. ¿Por qué? Porque así está constituida la mente de todo ser con capacidad de conocimiento. No solo seres humanos, cualquier ser sensible con capacidad de conocimiento, en principio, es capaz de tener una experiencia estética. ¿Por qué? Porque tiene que tener imaginación y entendimiento. Eso es lo que produce conocimiento. Entonces, lo que Kant está diciendo es, esta es la explicación de la universalidad subjetiva, la universalidad basada en el placer. Hasta este momento de la obra de Kant eso es imposible, porque el placer y el displacer son puramente privados. Pero acá estamos viendo un tipo de placer que es que proviene del estado de la mente, que afecta a la sensibilidad, pero a partir de la mente, no a partir de cómo nos están afectando los objetos o nuestro propio cuerpo.
entonces este placer es universalizable, porque es independiente de condiciones particulares y de cómo somos afectados particularmente. Al ver ciertos objetos, nuestras facultades entran en armonía. Ciertas formas generan esta armonía. ¿Por qué? Porque tienen una forma que podríamos denominar protoconceptual. Sugieren un concepto, pero no lo tienen, no lo encuentran. Y Kant sostiene que esto está, como es independiente de cómo nos afecta el objeto, como tiene que ver con la pura forma, podemos esperar que siempre va a pasar, siempre que un ser con capacidad de conocimiento contemple el mismo objeto, va a obtener el mismo estado mental y por lo tanto un estado de placer. Esta es la explicación de la universalidad subjetiva. Esta es la explicación de por qué cuando nosotros decimos que algo es bello, esperamos que otras personas van a compartir nuestro juicio. Es la explicación de por qué cuando al contemplar un objeto sentimos placer, pensamos que otros también lo van a sentir. Por supuesto que a veces nos cuesta distinguir entre lo bello y lo agradable. Esta es la base de muchas confusiones estéticas. Puede ser que yo sostenga que algo es bello, pero en realidad es agradable. En realidad me está afectando directamente y generando otro tipo de placer, un placer privado. El juicio de lo bello se puede refinar, y refinarlo tiene en gran medida que ver con esto, con distinguir entre lo bello y lo agradable, con poder abstraerme de mis apetitos y contemplar la forma del objeto, lograr este placer desinteresado que, como acabamos de ver, tiene que ver con mi estado mental al momento de contemplar el objeto. Y acá les traje una imagen de cielo estrellado de Van Gogh, muy famosa, que es una imagen que me gusta el cuadro particularmente, pero aparte pienso que es muy sugestivo de esto que dice Kant. Fíjense cómo las formas invitan, cómo las formas invitan a la imaginación a jugar con lo conceptual sin adecuarse plenamente al concepto. O sea, cielo estrellado, claramente estamos viendo un cielo y claramente estamos viendo estrellas, pero el cielo y las estrellas ya hay una forma que va más allá de la forma del cielo y las estrellas y sugiere otra conceptualidad. La imaginación va más allá del entendimiento. O sea, si uno ve el cielo y las estrellas, ya tienen una forma que están plenamente acordes a los conceptos formados. Acá el cuadro mueve a la imaginación para ir más allá de lo conceptual. Lo cual no quiere decir que sea totalmente aconceptual, es un cielo estrellado, el título lo indica. Pero la forma, incluso fíjense las vueltas, los desplazamientos que hay, desplazan a los conceptos, desplazan a la idea de estrella, a la idea de cielo. Invitan a la imaginación a ir más allá, pero jugando con el entendimiento, no presentándole algo aconceptual. Si fuese aconceptual, la imaginación no haría nada. La imaginación vería puro caos. Para que haya esta armonía con el entendimiento, el objeto tiene que invitar a la conceptualidad para que se establezca entre este libre juego entre imaginación y entendimiento. Y en este libre juego, repito, es que se produce lo que Kant llama universalidad subjetiva. Ese placer que pensamos que otros van a compartir. Por eso yo al ver este cuadro yo espero que a ustedes también les guste. Y si alguien de ustedes me dijera, este cuadro es horrible, yo estaría escandalizado. Diría, algo está fallando. O el que dice eso no entiende nada, o yo no entiendo nada, pero algo está mal. Y Kant piensa que esta expectativa es legítima, porque los juicios estéticos son reales. Si no, todo juicio sería un juicio de lo agradable, y sería privado. Sería, esto es lindo para mí, y esto es lindo para vos, y se termina ahí. Kant piensa que no, que ciertos cuadros, no ciertos cuadros, ciertos objetos, incluyendo pinturas, pero objetos naturales también, implican una legítima expectativa de que otras personas también los van a encontrar
bellos. Bueno, hay una larga lista de implicancias que tienen que ver con lo que Kant dice al final. Yo no sé si leerlas ahora o dejarlas para mañana. Son muchas y dan mucho para hablar. Esto es lo que tiene que ver, o sea, lo que yo dije hasta ahora es el análisis más técnico de cómo funciona el juicio estético de lo bello. Y hacia el final de la crítica del juicio estético, Kant desarrolla muchas implicancias que tienen mucho que ver con el arte, y por eso es que quiero que las discutamos. Lo que voy a hacer es leer algunas y seguir con el resto mañana, porque no quiero, quiero que haya lugar para preguntas. Así que voy a leer, ¿les parece bien eso? Leo algunas y después quedan 20 minutos para preguntas. Bien, algunas implicancias de este análisis de Kant para el entendimiento de la estética y del arte. El juicio de lo bello es, primero, inherentemente singular. Esto ya lo dije. Como no es conceptual, no podemos generalizar qué es lo bello y qué no. Siempre refiere a un objeto sí, singular. Es decir, las flores son bellas es técnicamente erróneo. O se puede decir, puede ser, es una asociación que hacemos, pero no es, no hay, no es legítima la expectativa de universalidad con ningún objeto. No se puede decir de ningún objeto que su concepto es bello. O sea, la belleza nunca corresponde a los conceptos, porque siempre es estética, ¿no? Entonces siempre es singular, siempre corresponde a este o esto. Puede decir, esta flor es bella, eh, pero nunca las flores son bellas. Bueno, y un punto importante que viene después es que no hay demostración posible de la belleza. Esto tiene implicancias importantes que Kant menciona para la crítica de arte. El crítico de arte solo puede operar sobre reglas empíricas que determinan lo bello y lo no bello. ¿Qué quiere decir empíricas? Bueno, que en determinados momentos surgen ciertas reglas para la producción del arte y el crítico está en diálogo con esas reglas para opinar sobre el arte. Pero el crítico de arte no tiene una regla universal, entonces nunca puede salir del diálogo respecto de si algo es bello o no. Siempre está respondiendo, pero respondiendo con reglas empíricas y por lo tanto contingentes, reglas que pueden cambiar o ser cuestionadas. Esto tiene que ver con el hecho de que no hay, o sea, para demostrar algo necesariamente hay que usar conceptos. Por eso es tan importante para Kant esta idea de que en lo estético la imaginación se emancipa de alguna manera del entendimiento y que lo bello nunca está subordinado a conceptos. Para demostrar algo, yo necesito explicarlo a través de conceptos, pero como lo bello no responde a conceptos, no está subordinado a conceptos, a pesar de que la facultad de la conceptualidad, que es el entendimiento, interviene, pero interviene sin encontrar un concepto, entonces no se puede nunca definir qué es lo bello y lo que no. No hay definición posible, no hay demostración posible. Y por eso Kant dice, y este es el ítem 3, que no podemos disputar sobre belleza, porque eso requeriría reglas, pero podemos argumentar sobre la belleza, sin reglas. Kant no desarrolla mucho esta idea, pero bueno, que no se puede disputar, ya está explicado. No se puede disputar quiere decir que no se puede saldar un desacuerdo mediante una demostración, pero sí dice, podemos persuadirnos unos al otro, podemos hablar sobre una flor, podemos hablar sobre una pintura, podemos hablar sobre una sinfonía y decir, no sé, me gusta la armonía de las curvas, me gusta, me gusta el trazo, me gusta la amplitud, me gusta la combinación de colores, me gusta el contraste de colores, me gusta el contraste de tamaños. Hay muchas cosas que se pueden decir para explicar por qué uno encuentra un objeto bello. Y el juicio de lo bello nos demanda a esta argumentación porque implica la expectativa de que otras personas van a estar de acuerdo. Entonces,
el juicio de lo bello nos invita a argumentar, pero Kant aclara, siempre tiene que ser sin reglas. Es un error buscar saldar un desacuerdo estético mediante reglas, es un contrasentido. Bueno, siendo, si no me equivoco, las 5:40 ya, nos quedan varias implicancias, pero si les parece yo las voy a retomar. Mañana vamos a cerrar el tema del juicio estético de lo bello, y vamos a hablar del juicio estético de lo sublime, y voy a brevemente mencionar algunas reverberancias de la teoría estética de Kant para la teoría contemporánea, refiriéndome un poco a Adorno, Lyotard, Deleuze, Hannah Arendt. Bueno, entonces ahora, si les parece, abro para comentarios y preguntas. Sí, a ver, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta en el chat? O bueno, prendiendo su cámara y oralmente. Hay Hay una una mano levantada. mano levantada, sí. Carlos Gutiérrez, quizás primero. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es más sobre el tema de la poesía. Si solamente el juicio estético es sobre las experiencias y lo sensible, ¿se podría decir que un poema es bello o un cuento? O incluso si un razonamiento es bello. Por ejemplo, a mí me causa una experiencia, no sé, mm, me causa placer leer a Kant y entenderlo, por ejemplo. ¿Podríamos decir que es un razonamiento bello? Es una buena pregunta, difícil de entender. A ver, hay dos preguntas ahí. Una que tiene que ver con la literatura, y ahí, o sea, Kant escribe, no lo tengo exactamente presente en este momento, tiene algunos comentarios sobre la poesía y la literatura en la crítica del juicio. La respuesta en líneas generales es que sí, que la literatura tiene que ver con generar ciertas emociones que nos afectan, y se puede decir que una obra literaria es bella, porque efectivamente tanto la poesía como la literatura nos generan emociones, nos afectan, y en la medida en que esos afectos producen un estado mental como el que describe Kant, de armonía entre la imaginación y el entendimiento, podemos decir que se trata de una obra bella. A pesar de que la mayoría de los ejemplos que utiliza Kant, y creo que en general cuando hablamos de lo bello pensamos en eso, son ejemplos visuales. Podemos, por supuesto, pensar en otros ejemplos, como en la música. La literatura siempre tiene una connotación, digamos, todo lo que es escrito tiene una connotación más intelectual, por eso es que el elemento estético es un poco más elusivo, pero en base a los comentarios de Kant sobre literatura y poesía, podemos decir que sí, que la literatura afecta a nivel de las emociones y por lo tanto es capaz de producir una experiencia estética. Sobre la segunda pregunta, digamos, lo que tiene que ver con razonamientos y con entender la filosofía, tal vez mi respuesta sería, en principio no, porque en principio entender un razonamiento implica una experiencia conceptual, y eso no es estético. O sea, entender un razonamiento, eso lo expliqué en un momento, es un silogismo, es una conexión lógica que es independiente de los sentidos, y no es por lo tanto estética. Bien, esto en principio. Ahora, muchos lectores de Kant han sugerido que la experiencia estética está en la base de todo juicio. Alguien que sostiene esto, por ejemplo, es Gilles Deleuze. El libro de Deleuze, La teoría crítica de Kant, tiene la tesis de que la crítica del juicio estético muestra cómo el juicio opera en general, que después este funcionamiento general queda cubierto por un funcionamiento que ocurre después.
Pero uno podría pensar, otra persona que sugiere esto, en otra tradición, una intérprete de Kant buenísima, para mí la mejor hoy en día, que es Beatriz Longinese. Beatriz Longinese, ella escribe en el mundo anglosajón, más analítica, pero es una analista fenomenal, y una de las pocas que ha hecho un trabajo muy sistemático sobre la tercera crítica, la crítica del juicio. Ella sostiene que si uno lee sistemáticamente a Kant, lo que está presupuesto es que para realizar cualquier tipo de juicio necesitamos una predisposición mental que es similar a la que Kant describe en la analítica del juicio estético. Como vimos, los juicios de conocimiento implican una relación entre el entendimiento y la razón, que es diferente a la relación que interviene en el juicio estético. ¿Qué dice Longinese interpretando a Kant? Que si no hubiese una armonía entre las facultades, si no hubiese una armonía dada entre razón y entendimiento, esta operación que Kant describe en la crítica de la razón pura en torno a los juicios de conocimiento sería imposible. Habría que pensar cómo sería esto en los juicios lógicos o en un tratado de filosofía, pero uno podría pensar, siguiendo a la interpretación de Longinese, que es posible que tenga que haber una suerte de armonía estética. Bien, esto es una complejización, un potencial camino para seguir, digamos, pero la respuesta simple es que en principio no. En principio entender un tratado de filosofía no involucra una experiencia de lo bello como la describe Kant. Eh, bien, hasta ahí puedo llegar con mi respuesta. Muchas gracias. En el chat hay gente que quiere preguntar. Hay una persona desde México. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría hacer la pregunta, no sé si la escribo o se la digo oralmente. Prefiero que la digas oralmente, si no te molesta. Sí, claro. Bueno, dentro de la disciplina de la arquitectura, el objeto arquitectónico, una casa, es percibido como una pieza de arte, pero se puede emitir un juicio estético de este mediante sus características internas, o sea, ya sea por funcionalidad de habitar el espacio, habitar una casa, pero estas cuestiones ya afectan el entendimiento, entonces afecta los sentidos, pero no deja de ser una pieza de arte contemplativa y es habitativa al mismo tiempo, entonces se puede emitir un juicio estético de una casa. Sí, está bien la distinción que haces. La respuesta es que sí, pero hay que aclarar, un objeto puede ser a su vez estético, puede ser también teleológico y bueno, sujeto a la ley de la causalidad, ¿no? Entonces, a ver, en tanto que funcional, no hay una experiencia estética, ¿no? En tanto que la casa es, por ejemplo, que la casa sea espaciosa, si yo digo esta casa es espaciosa, que es un comentario positivo sobre la casa, no estoy diciendo nada estético, estoy diciendo algo sobre la funcionalidad de la casa, y es un juicio que involucra conceptos. De esa misma casa, yo puedo decir, esta casa es bella, porque están bien organizados los espacios, ¿no? Pero es muy importante tener presente, porque Kant repite esto una y otra vez, la belleza no tiene nada que ver con la funcionalidad. Al contrario, el objeto funcional, o la funcionalidad tiende a ocultar la belleza, porque la funcionalidad es una cuestión puramente conceptual, y fíjate que si decimos eh, que la casa es espaciosa, es muy funcional a la buena calidad de vida, la estoy conectando con mis apetitos. Estoy diciendo, esta casa es agradable, me voy a sentir bien, voy a sentir placer, pero placer físico de estar ahí. Cuando Kant insiste una y otra vez que eso es justamente lo que la experiencia estética no involucra. La experiencia estética es puramente contemplativa. Entonces, para decir, esta casa es bella, yo tengo que suspender estas cuestiones, tengo que decir, bueno, no importa su funcionalidad, me voy a enfocar en las formas de la casa.
en lo que sugieren los colores, en sus curvas, en su tamaño, en sus contrastes. Y ahí puedo juzgarla estéticamente y decir, esta casa es bella. Creo que esa sería la respuesta a la pregunta, si la entendí bien. Sí, la entiendo. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, Javier, buenas tardes desde Colombia. Te habla Hernán Torres. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Ahí me ves un poquito oscurito, levanto las manos pues para que de pronto me alcances a percibir por lo menos en la silueta. Bueno, Es una experiencia estética. sí, sí. Quería preguntarte formularte dos inquietudes. Una primera que es con un ejemplo y es el siguiente, si eso puede revestir en una experiencia estética cuando dos personas miran a un anciano y uno de los que la miran a esta persona anciana se encuentra impávida y otra persona le conmueve las entrañas, es decir, le llegan varios recuerdos y asocia la figura de una persona anciana como, como ese ejemplo de sabiduría, de fortaleza, de trasegar en la vida, mientras que la otra no siente nada. Esa sería como la pregunta de si eso es una experiencia estética. Y esa persona, aclaro un poco más, y esa persona que siente, digamos, atracción, entre comillas, por esa persona de la tercera edad que no la conoce, quiere como abordarla, aprender de ella, conocer lo que le pasa, o sea, siente como una atracción, mientras que la otra persona, como decimos en Colombia, ni fu ni fa, o sea, es indiferente al respecto. Y la otra pregunta que yo quería hacerte es, en las diapositivas tú hablabas de los juicios determinantes y los juicios reflexivos, que los primeros van de lo general a lo particular y los reflexivos de lo particular a lo general. ¿Eso no es tanto como hablar del método inductivo y deductivo? No es más sino eso. Muchas gracias. Bueno, no, gracias a vos por las preguntas. Sobre la segunda, la respuesta es que no tiene que ver con el método inductivo. El método inductivo va de lo particular a lo general, pero de otra manera. El método inductivo tiene que ver con la repetición. Lo que Kant está describiendo en el juicio reflexivo en general no tiene que ver con la repetición. No está diciendo yo tengo que repetir algo para sacar una conclusión general. Lo que está diciendo es yo tengo un caso, veo un objeto, y me muevo desde el objeto a la forma de la conceptualidad, ¿no? Es decir, el juicio se vuelve, ¿cuándo es que se activa el juicio reflexivo? Cuando no se encuentra un concepto para el objeto, ¿no? Si se encuentra un concepto, se subordina el objeto al concepto inmediatamente. Entonces, esto es lo más habitual. Yo veo una lámpara, se adecua la idea al concepto de lámpara, listo, se subordina y tiene la forma de lámpara. En algunos casos, si yo veo una nebulosa, una foto de una nebulosa, yo ahí, en ese caso, se activa la idea de encontrar un concepto, o sea, yo tengo el concepto de nebulosa, pero la belleza de la nebulosa me invita a ir más allá del concepto de nebulosa y a preguntarme de dónde proviene esta belleza, ¿no? Y entonces ahí se va a buscar un concepto que vaya más allá del concepto de nebulosa. Este concepto no existe, es eso justamente lo que genera el libre juego, pero es en este sentido que Kant dice se va de lo particular a lo general, se va de una experiencia singular a la regla general que no se consigue. Eso es diferente al principio de inducción, que sería, digamos, una estética inductiva, diría, para saber si algo es bello, tengo que ver muchos casos, o que lo vea mucha gente, y así decidimos si es bello o no. Eso sería una inducción estética. Eso no es de lo que habla Kant, para nada, al contrario, Kant rechaza totalmente esa idea. Sobre tu primera pregunta, te diría, en general sí, o sea, es una experiencia estética,
pero es eso que vos describís de la persona anciana y de dos personas, es una experiencia estética en el sentido de que involucra emociones, y las emociones siempre están ligadas a la sensibilidad. Entonces sí, es una experiencia estética, efectivamente, pero no en el sentido de lo bello, que involucra, en ese caso, digamos, una persona puede encontrar, digamos, es posible encontrar una persona anciana bella, porque su forma, sus facciones, algo nos genera la idea de belleza, y eso sería una experiencia estética en el sentido de lo bello. Después, si decimos, una persona anciana, a una persona le genera cariño, a otra persona le genera rechazo, sí, el cariño y el rechazo son experiencias estéticas, pero no son universalizables o no tienen esta universalidad subjetiva que es esencial para Kant. Entonces la respuesta sería sí, experiencia estética, pero no en el sentido de lo bello. Ok, te agradezco mucho, gracias. Placer. No sé si alguien quiere dar la palabra o la doy yo. Veo otra mano levantada. Leti Rubí Miranda. Letzi. Buenas tardes, Javier. Muchas gracias por la exposición. Mi pregunta iba en tanto si el juicio de lo bello o la experiencia de lo bello nos arroja fuera de la experiencia particular y singular y nos acerca o al menos presupone la universalidad. Quería saber qué tanto esta idea del universal se podría emparejar o basar en lo que Jung denomina como estas imágenes primordiales o los arquetipos comunes y vitales que compartimos. Muchas gracias. Sí, es interesante esa pregunta. Kant mismo menciona la idea de arquetipo. Ahora no recuerdo exactamente cuánto, y ni siquiera recuerdo si es en la crítica del juicio o en otro lado. Yo creo que sí, hay una cuestión interesante porque Kant va a decir, lo bello, o sea, nosotros no tenemos un concepto de lo bello, y no puede existir tal concepto por las razones que ya vimos, que la experiencia estética es una experiencia que va más allá de lo conceptual. Sin embargo, necesitamos esta idea, como que la experiencia estética nos envía esta idea, a pesar de que no las vamos a encontrar nunca. Nunca vamos a mostrar el objeto bello en sí. Sin embargo, buscamos la idea de belleza cuando hablamos de lo bello. Y aquí ¿cómo decirlo? Una relación posible con esta idea del arquetipo. Creo que mencionaste Jung. Jung, dijiste, como la propone Jung. Sí, sí. Como propone Jung. Bueno, yo no estoy tan familiarizado con esta idea en Jung, pero la idea de arquetipo en general remite a algo originario, pero que no está ahí, que es la condición de todo lo que viene después y que es como el modelo de todo lo que viene después, a pesar de que no tenemos acceso a él. Y Kant sugiere esta idea también, que lo bello, si bien nunca podemos ver lo bello en sí, siempre que vemos algo bello, nos remite a la idea de lo que es bello en sí. Entonces, si yo veo una flor bella, esta flor bella va a activar una idea de una belleza, una flor que es absolutamente bella, una flor que representa la belleza en sí. Esto nunca, es una cuestión lógica de que nunca va a aparecer, nunca lo vamos a ver, pero sería una especie de arquetipo generado por los casos de belleza que encontramos. Arquetipo en el sentido de algo que existe y es accesible, eso Kant lo niega totalmente para la experiencia estética. No hay arquetipos de belleza. La idea de un arquetipo de belleza es generado por las experiencias singulares de belleza a las que tenemos acceso. No sé si hay, a ver, podemos hacer alguna pregunta más. Hay algunas en el chat, pero yo les pediría, también porque es más fácil, si las pueden... Claro. A ver, cerremos con una pregunta última, por favor. ¿Quién quiere participar? Michelle Alvarado. Hola, sí, ¿me pueden escuchar bien? Sí. Buenas tardes. Quisiera preguntarle si bajo el pensamiento de Kant se podría afirmar que por ejemplo, una persona es bella por su bondad, o la bondad de una persona la hace bella, digamos.
¿Se podría afirmar? No, la respuesta es que no. No se puede afirmar. Hay una relación entre la belleza y la bondad, que mañana la voy a explicar, pero Kant piensa que la experiencia moral y la experiencia estética son distintas y no se puede decir que alguien es bello, o sea, se puede decir de una forma impropia, pero en el sentido de la experiencia estética que describe Kant, no se puede decir que alguien es bello o que alguien es bella por su bondad. Son dos áreas distintas. En eso Kant es bastante claro, así que la respuesta a eso es bastante definitiva. Gracias. De nada. Muy buenas tardes, muchas gracias por la exposición. Me gustaría preguntar si cuando Kant propone que la belleza no tiene nada que ver con la funcionalidad, entonces no estaría de acuerdo con el arte neoclásico, con el neoclasicismo, en tanto tenía fines educativos y morales. Asimismo, este concepto de la funcionalidad de la belleza permitiría alcanzar el concepto del arte por el arte. Y por último, mostró dos flores, una flor en su pleno estado de gestación y otra flor marchita, a la cual la una consideró bella y la otra no bella. ¿De qué manera esto se vincularía con el concepto del romanticismo en que la belleza alcanza lo desagradable? Gracias. De nada. Bueno, voy a tratar de ser sintético porque son preguntas muy difíciles. No es una flor marchita lo que mostré, es otro tipo de flor. Parece marchita porque es fea, pero es otro tipo de flor. Esa idea del arte como desagradable que mencionás del romanticismo no la manejo, la verdad. Tendría que meterme en ese tema y no quiero hablar de algo que no tengo presente en este momento. Me voy a remitir a tu primera pregunta sobre el arte funcional. Mañana, porque es un tema que no toqué, pero sí quería tocar. El arte tiene una función para Kant que podríamos denominar educativa, pero esto es algo diferente a la funcionalidad que él dice que no existe en el arte. Funcionalidad quiere decir funcional a una necesidad. Y en ese sentido, Kant dice la funcionalidad no es incompatible con el arte no es funcional. Pero el arte es funcional a una educación moral en el sentido de que el estado mental generado por el arte es funcional a volvernos seres morales. Y en ese sentido, el arte sería funcional a la educación moral, pero esa es una funcionalidad que en realidad no es una funcionalidad, es otra cosa, según Kant, según la terminología de Kant. Eso sí sería posible y mañana lo vamos a ver. El arte por el arte mismo sí es posible para Kant, porque los juicios de lo bello, más allá de este valor moral que pueden tener, Kant dice que son válidos en sí mismo. Así que Kant, creo, es alguien que sería un defensor de un arte que no tiene ningún otro propósito, que es un arte por el arte misma, aunque Kant siempre va a decir que si el arte es bello, indefectiblemente va a contribuir al desarrollo moral del ser humano. Es algo que vamos a ver más en profundidad mañana. Bueno, muy bien. Gracias por las preguntas. Quería, antes de terminar, solo les vuelvo a pasar si alguien quiere hacerme preguntas por mail, ayer me llegó una, si alguien quiere mandarme, yo les dejo acá el correo electrónico. Perdón, ¿ahí lo ven? Ahí está. Sí, bueno, el tiempo se ha acabado, pero los que se han quedado con preguntas pueden escribirle a Javier. O mañana también, mañana me la pueden hacer también al principio. O mañana, por supuesto. Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos. Recuerden que mañana es la tercera y última sesión, a la misma hora, a las 4 de la tarde de Lima, y con esta sesión terminamos el curso. Gracias a todos por su presencia y muchas gracias, Javier, nuevamente por la clase de hoy. Bueno, gracias, Víctor. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.